Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una partida de un jugador legendario. Nos estamos refiriendo a Mikhail Tal, un jugador netamente táctico, de partidas brillantes, de sacrificios espectaculares, eh, y cuyo rival se llamaba Tringov, Georgi Tringov Petrov, otro gran jugador. Se encuentran en Interzonal en 1964 y logran enfrentarse y logra la victoria de manera bastante rápida a las blancas debido a que se entra en una posición muy aguda, muy a gusto de Tal justamente, y de unas características muy combinativas típicas de este jugador y de los otros jugadores que solían tratar de entrar en el terreno al cual a Tal le encantaba jugar justamente. Dicho todo esto, pasamos a la partida. La partida comienza con un E4, ¿sí? Tal abre de peón rey. Y las negras contesta con G6, iniciando una defensa moderna. Una de las características de la defensa moderna es justamente sacar el alfil por G7, jugar D6, y el caballo no tarda en salir a la casilla F6. Esa es la característica, una de las características de la defensa moderna, que varía con respecto a la defensa india de rey, justamente porque la defensa india de rey, luego el caballo F6, C4, G6, caballo C3, si bien es un peón dama, pero hay un fianchetto, el alfil sale inmediatamente. Y en la defensa moderna, por ejemplo, no es lo mismo que jugar una pirc. Una pirc sería con D6. Y a D4, caballo F6, caballo C3, G6, y como vemos, el caballo está en F6, el alfil va a G7, y se hacen todas las jugadas referentes a una pirc en la posición. Por eso decimos que a E4 y a G6 estamos jugando una defensa moderna. La blanca continúa con D4. Hacen las ideas clásicas en las aperturas, que es justamente tomar el centro con E4 y D4. Es algo muy provechoso y muy ventajoso para cualquiera de los dos bandos lograr esa situación, ya que los da ventaja de espacio, un mayor dominio central, justamente con los que mejor las piezas con las que mejor fiscalizan esas casillas centrales, que son los peones justamente. Las negras juegan alfil G7, ¿sí? Seguimos sacando el alfil, el caballo se retrasa obviamente. Las blancas juegan caballo C3, desarrollan mirando la casilla D5 y también defendiendo el punto E4 justamente, a la larga. Aparte es una jugada natural. Y las negras continúan con D6 en la moderna, como habíamos dicho, y las blancas juegan caballo F3. Desde el punto de vista estratégico vamos viendo cómo las blancas van sacando sus piezas de forma armoniosa, ya lograron un centro fuerte, y las negras están tratando de hacer lo mismo con una posición más restringida, con el cuidado de no caer en una posición inferior en lo posible, porque las negras tienen que igualar la posición. Recordemos que el blanco tiene un tiempo de más, y el tiempo de más hace que tenga estas ventajas en la posición como estamos viendo en este momento. Las negras juegan C6. C6 es una jugada característica en esta posición, como en una moderna que se está jugando, en una línea antigua. Inclusive quizás en algunas líneas parecidas a esta estructura también se juega C6, porque justamente la idea de C6 es darle paso a la dama, o una salida a la dama de D8, ya tanto para ir a C7 y apoyar el punto E5, si dama C7 y E5, por ejemplo, si tendría que hacerse,
o un dama A5 o un dama B6 también, justamente para tener ese tipo de maniobrabilidad y responder a la ventaja central que las blancas están obteniendo momentáneamente. También C6, una jugada que prepara un B5, porque recordemos que el negro tiene preponderancia en el flanco de dama y el blanco en el centro y hacia el flanco de rey. La expansión en el flanco dama es algo muy bueno para las negras, por eso la jugada C6, que también fiscaliza la casilla D5. Las blancas juegan alfil G5, desarrollan su alfil, lo hacen de una forma más agresiva, si bien podrían ir a E3, por ejemplo, el alfil, pero G5 es una jugada que molesta porque mira el punto E7, justamente, y es una casilla que invita a tomar medidas al jugador de negras, o sea, echar el alfil con H6 es una posibilidad, pero bueno, el alfil simplemente se va a H4 y sigue haciendo lo mismo, y este punto H6, si bien contribuye a que no se meta ninguna pieza en G5, ya de por sí es una debilidad cuando el negro se enroque y las blancas jueguen dama de 2, así que a eso hay que sopesarlo, no hay que hacerlo así porque sí. Por eso las negras optan por dama B6. Como dijimos, las negras con la defensa elegida, que como a simple vista estamos viendo, tiene una posición restringida, tiene que tratar de sacar sus piezas de manera armoniosa, no solo para desarrollarlas, sino para crear contrajuego en la posición enemiga. La idea de dama B6, que es muy característica de esta posición, es mirar el punto D4, ya que el caballo de G8 nos salió todavía F6, y miramos el punto B2 también, que es una debilidad característica en este tipo de sistema donde las blancas juegan un E4 y un D4 contra una moderna, y en donde hay que tener mucho conocimiento de la línea en sí y de los recursos tácticos y estratégicos de cada uno de los dos bandos. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien las nenas juegan dama B6 y si bien es una jugada de desarrollo y miran el punto D y el punto B2, recordemos que la finalidad principal de las nenas es enrocarse rápido debido a que las blancas, al tener un centro móvil y fuerte, pueden tratar de empezar a avanzarlo de alguna manera, ¿sí? Y avanzar y comer, o que nos coman, abriéndose líneas, y ya sabemos que con un rey en el centro y la apertura de líneas está perjudicado o con una situación de riesgo el bando que tiene el rey en el centro. Por eso dama B6, las blancas, con esa misma idea y ese mismo criterio de tratar de explotar ese rey que se encuentra todavía en E8, decide jugar la jugada dama D2. Y uno empieza a analizar y dice, bueno, pero dama D2 es interesante porque, bueno, amenaza el roque largo y empezar a tratar de abrir la posición central. Pero también hay un detalle que hace que tengamos que pensar, que es el hecho de que las negras podrían jugar dama por B2, y uno se empieza a preguntar por qué las blancas, ante tanta ventaja posicional, le ceden un peón a las negras, justamente. Y siendo que si hubieran defendido ese peón antes, por ejemplo con torre B1, la partida sigue, estamos con igualdad de peones y seguimos sacando las piezas, alfil D3, alfil C4, mejor dicho, mirando el punto F7 en realidad, controlando la casilla D5. Pero lo que pasa es que estos jugadores, este tipo de líneas las tienen estudiadas y este tipo de amenazas también, que son características y se repiten no solo acá, sino también en la siciliana. De hecho, ese peón en la siciliana, hay una variante siciliana, cuando las negras llegan a algo parecido a esto y se lo comen, en una Najdorf se da, se lo conoce como el peón envenenado. ¿Por qué se le llama el peón envenenado? Porque es un peón que, si bien representa una victoria material para las negras, también representa una pérdida de tiempo importante, ya que, por ejemplo, una dama que se movió a B6 y se come un peón de B2 está perdiendo dos tiempos, cuyos tiempos uno de ellos corresponderían para seguir desarrollando las piezas. Y ya sabemos que si un bando se retrasa en desarrollo de las piezas, puede sufrir un ataque o entrar en una posición desesperada. Por eso tal, y más tal sobre todo, seguramente sin pensarlo prácticamente, pero conociendo el tema,
decide jugar dama D2, sabiendo que justamente si el negro llegara a comer ese peón, seguiría perdiendo tiempos y él podría intentar maximizar sus piezas para poder atacar ese rey que se encuentra en el centro del tablero. Es verdad que el rey blanco también se encuentra en el centro del tablero, pero es mucho más peligroso el rey negro, su situación, que el rey blanco, porque el rey blanco se va a enrocar rápido y el rey negro todavía se encuentra en una situación, digamos, más complicada. Sobre todo que las negras están perdiendo tiempos en comerse un peón que es una ventaja, pero a la vez es una desventaja estratégica y de tiempos en sí. Ante la oferta de las blancas, dama C7 hubiera sido mejor para tratar de bloquear el centro y luego sacar el caballo por el flanco del rey y enrocarse. Deciden comerse el peón de B2 con la esperanza de poder, luego de que las blancas continúen con su próxima jugada, tratar de acomodar su posición, quedarse con el peón de más, enrocarse y luego empezar a cambiar piezas para llegar a un final con peón de más, donde en teoría las negras quedarían ganadas o tendrían empate como mucho porque tienen un peón de más. Pero en este tipo de situaciones donde uno se come un peón y se atrasa en el desarrollo, si nos encontramos contra jugadores que son muy fuertes en el ataque y muy imaginativos, permite que las blancas sigan avanzando y creando más amenazas. ¿Cómo continuaron las blancas? Bueno, muy bien. Luego de dama por B2, las blancas hacen una jugada muy buena que es temática justamente en esta estructura y en esta posición donde se entrega el peón y todas parecidas, que es la jugada torre B1. Torre B1 sale golpeando a la dama y tomando la columna caballo, ¿sí? Con lo cual, no solo luego de dama A3, otra pérdida de tiempos, hace que la dama se tenga que ir y perder un tiempo más que le correspondería para desarrollar sus piezas, sino que la torre gana un tiempo en sí y mira el punto B7. No solamente la torre se coloca en la columna, sino que está mirando el punto B7. Quiere decir que ya sería peligroso inclusive para las negras enrocarse en largo el día de mañana, porque la torre ya estaría mirando en el flanco de dama. Y no solo eso, sino que también está mirando el punto B7, lo cual ata al alfil de C8, porque si nosotros quisiéramos sacar el alfil, caería el punto B7 con la consiguiente entrada de la torre en la séptima y muchos problemas para las negras aparte de las que ya tienen. Luego de dama A3, las blancas continúan con alfil C4, muy buena jugada. Fíjense que no hacen ni alfil E2 ni alfil D3. Alfil C4 es la jugada ideal. ¿Por qué es esto? Primero que evitan la jugada de 5, que es una jugada que podría bloquear el centro en cierta medida. Y otro punto importante es que el alfil desde C4 mira la casilla F7. Donde si las negras siguen perdiendo tiempos o retrasándose en el desarrollo, pueden empezar a surgir inclusive temas de sacrificio para sacar al rey a bailar, como se dice en el ajedrez, y explotar la gran mayoría de tiempos en desarrollo que a la simple vista ya lo estamos notando. El blanco se encuentra ya con, a raíz de que las negras salieron a comerse ese peón y perdieron una serie de tiempos, 1, 2, 3 tiempos, tienen prácticamente todas sus piezas menúes desarrolladas, un gran centro, el rey a un paso de enrocarse y su torre de A en B1 jugando en su máxima expresión. ¿Qué más podemos pedir en una posición? Justamente. Acá tenemos que decir que las blancas tienen ventaja de desarrollo, o sea que tienen clara ventaja. Las negras deciden jugar dama A5. Este es un muy buen ejemplo de partida modelo en donde un bando empieza a perder muchos tiempos con una sola pieza y como el bando contrario, habiendo entregado material, es decir, el peón de B2, nos muestra cuál es la técnica con la cual tenemos que explotar esas pérdidas de tiempo para poder hacer valer la ventaja de desarrollo y poder ganar esa partida en ese tipo de circunstancias, justamente porque esto se puede repetir en muchas líneas. Jugando un peón dama también, no importa si es un peón rey o un peón dama, los tiempos de desarrollo son los mismos, las pérdidas de tiempo son los mismos,
y las técnicas son similares justamente. Las negras hacen un dama A5 porque, bueno, pretenden volver con su dama al flanco de dama para defender quizás el punto B7, más a resguardo de una posible encerrada de esa dama, ya que se encuentra en una posición medio complicada, y es por ello que se termina yendo, pero es una pérdida de tiempo. Tendré que haber continuado con el desarrollo. Lo que pasa es que las negras se están dando cuenta que, como su dama quedó descolocada en A3, no tiene el mecanismo que ya mencionamos antes, que tener la dama en C7 para jugar E5, bloquear el centro con E5 y luego sacar el caballo, sacar por E7, por F6, continuar con el desarrollo y enrocarse. Ese es el problema que están teniendo. Quieren recomponer la posición a cambio del peón que comieron, pero ya son muchos tiempos en desarrollo y eso está haciendo que las blancas logren más ventaja de la que tienen. ¿Cómo continuar con la situación en este momento? Bueno, con la sencilla jugada enroque corto. Nosotros queremos realizar actividades y maniobras en el centro del tablero, entonces tenemos que poner primero nuestro rey en seguridad, cosa que podamos movilizar nuestras piezas, abrir el centro en su totalidad y jugar tranquilamente, ya que nuestro rey se encuentra totalmente protegido, que no es lo mismo que el rey negro, que se encuentra expuesto y va a sufrir los ataques de todas las piezas que están jugando en el centro del tablero por parte de las blancas. Ya la ventaja es clara a favor de las blancas, y con solo ver la posición nos damos cuenta que están todas las piezas jugando, mientras las negras, a raíz de su intento de ganar un peón, comiéndose del peón de B2, están todas sus piezas dentro del tablero. Las únicas que tiene son dos, que es el alfil de G7 y la dama de A5. Y eso es una deficiencia, ya que al no tener sus demás piezas jugando, tampoco va a poder enrocarse y mucho menos defenderse. Como el alfil de C4 es una pieza que está mirando el punto F7, las negras dicen, bueno, de alguna manera tengo que empezar a movilizarme. Si jugara caballo F6, tendría que calcular E5, porque al salir mi caballo el peón entraría tocando el caballo, y bueno, eso generaría apertura de más líneas, tanto si comemos como si las blancas nos comieran. Por eso se ven en la necesidad de no hacer ese tipo de jugadas y se ven obligadas a hacer una jugada tipo E6, donde la idea es justamente jugar D5 y poniendo los peones en blanco y bloqueando el alfil de C4, ¿sí? Tratando de generar una muralla, un bloqueo para que el centro no se le abra tanto y poder el caballo por E7 y enrocarse corto, con lo cual irían componiendo la posición. Pero también ya la posición es muy inferior y las blancas tienen tantas piezas jugando que siguen trayendo más material para preparar una ruptura de una u otra manera. ¿Cuál es la jugada blanca en este momento? Torre F E1. Muy buena jugada. Traemos a la otra torre a jugar, la ponemos en la columna rey, que se encuentra el rey negro justamente del otro lado, y no es una simple jugada de desarrollo, es una jugada muy molesta, debido a que justamente hay que tener en cuenta que como el rey se encuentra en el centro, ya están apareciendo jugadas tácticas muy molestas como de 5. Por ejemplo, las negras hagan una 6, el blanco podría jugar de 5 y si peón por jaque, la columna se abre, no se puede tapar de caballo, no se puede tapar el alfil, el rey perdería en el roque y la posición se cae a pedazos rápidamente por el simple hecho de que todas las piezas están jugando. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Recordemos que en esta variante D5 hay que tener cuidado porque hay un caballo en C3 que se encuentra mirado por el alfil y la dama, ¿sí? Por eso a A6, si sería la jugada, no D5 primero, sino hay que tener cuidado de que ese caballo no sea comido. Podríamos jugar, por ejemplo, torre B3 y luego sí, D5, continuando con la apertura del centro con nuestros peones. Y también el torre B3 tiene otra idea, justamente, no defender el caballo de C3, sino que puedo doblarme en la columna caballo-dama mirando el punto B7. O sea, es una jugada de doble función, pero ¿qué queremos decir? Que todos estos detalles
el blanco las puede hacer, este tipo de cosas, debido a la gran ventaja de tiempo y ventaja de desarrollo que tiene en dicha posición justamente. A torre F1 juegan a 6 porque saben que las negras, o sea, las negras juegan a 6 porque saben que las blancas les cuesta hacer D5, pero sería su próxima jugada, y también preparan un B5 expandiéndose en el flanco de dama. ¿Cómo continuaron las blancas? Si bien D5 todavía no se puede hacer, porque ya dijimos que hay un problema que nos come en el caballo de C3, pero la posición está ya prácticamente preparada para hacer esa ruptura. Lo que hacen las blancas es una jugada muy interesante, que es justamente una jugada difícil de ver, pero que tiene una razón de ser, que es justamente atacar el punto más débil de la posición negra, que es la casilla D6, donde se encuentra un peón. Y la jugada es alfil F4. El alfil se retira primero de la casilla G5 para mirar el punto D6. Segundo, como la dama de A5 está mirando el alfil que estaba en G5 también, por la duda retira. Pero más que nada es que el alfil estaba golpeando hacia el vacío en esa casilla, ya no estaba haciendo grandes molestias hacia el bando negro, y trata de empezar a molestar en el centro del tablero, con lo cual las negras, si se siguen defendiendo, no van a terminar el desarrollo, y eso va a ser más grave porque cuando el blanco logra abrir en un momento la posición se puede empezar a caer o a desmoronar, ya que el rey se encuentra en el centro. Cabe decir también que la jugada alfil F4 va dirigida a la posible idea del negro, que es justamente jugar E5, para bloquear el centro en lo posible y tratar de que no se abra tanto porque su rey se encuentra en el centro. Alfil F4, de hecho, las negras juegan E5 con la idea de que si D por E5 y D por E5, como la dama y el alfil defiende el peón de E5 y el alfil se fuera a G3, estaríamos bloqueando ciertamente la posición central, bloqueando la columna donde se encuentra la torre de E1 y preparando un caballo E7 con la idea de enroque corto. ¿Sí? La verdad que la idea es muy interesante, pero eso sería desde el punto de vista de las jugadas naturales, y ya sabemos que las blancas están explotando la ventaja de desarrollo, y muchas veces esa ventaja de desarrollo nos permite hacer jugadas más agresivas, inclusive una devolución de material o una entrega de material para tratar de explotar esa ventaja de desarrollo y generar figuras de mate, ya que recordemos que todo está girando al hecho de que las negras perdieron tiempo y el rey quedó en una muy mala situación. Por ello, luego de E5, que fueron las jugadas que hicieron las negras, con la idea que ya estábamos explicando de bloquear el centro, las blancas deciden comer, y cuando juegan D por E5, una muchas veces tiene que empezar a calcular o hacer cálculos concretos, y una de las ideas justamente era sacar el alfil a G3 y continúa la partida, y la otra, por ejemplo, sería intentar llevar una torre a la columna, la torre B o la torre E, llevarla a la columna y tratando de explotar de hecho la posible amenaza de mate que haya en el centro. Pero como vemos a simple vista, la dama defiende la casilla de 8, el alfil y el caballo la casilla de 7, y bueno, luego de peón por alfil habría que ver si se puede armar una red de mate, ¿no? Luego de dama de 6 y caballo G5, pero recordemos que también el caballo de C3 está en el aire, con lo cual la cosa se complica, y esto es lo que está calculando el blanco en este momento. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque estaríamos entregando mucho material y nos estaríamos quedando sin pieza para lograr una posición de mate o una combinación que permita encerrar a ese rey que se encuentra en E8. Por eso las negras, ante D por E5 y D por E5, esperaban que las blancas hicieran alfil G3, por ejemplo, y terminar su desarrollo en sí, pero lo que no contaron fue con una jugada muy agresiva por parte de las blancas, que lo que demuestra es justamente lo difícil de una posición de jugar con un rey en el centro del tablero, y cómo
rival o un bando que tiene todas las piezas jugando puede encontrar recursos para explotar esa ventaja de desarrollo con la cual cuenta. La jugada que hacen las blancas, que obviamente escaparon a las negras de su cálculo, es la jugada dama d6. Una jugada excelente, muy fuerte, porque como ya dijimos, acá hay una cuestión de desarrollo. El negro tiene que terminar de sacar sus piezas y poder enrocarse. Y si bien estamos viendo que las negras podrían comerse increíblemente el caballo de C3 con su dama, perdiendo un tiempo más con la dama, o comerse el alfil, esto significaría más tiempos de pérdidas en desarrollo. Y en ajedrez ya sabemos que hay un dicho que dice que las piezas valen más por lo que hacen que su mera existencia en el tablero. Luego de dama d6, las negras, ante la imposibilidad de poder seguir avanzando, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado, porque si intentaran dama de 8, ¿sí?, que sería una jugada por ahí lógica para tratar de reagruparse, se encontrarían con una amenaza muy fuerte, alfil por f7 jaque, donde luego de rey por y caballo g5, el rey de las negras encuentra una red de mate y se vean obligadas a entregar la dama por el caballo, donde luego de alfil por dama, las blancas quedarían totalmente ganadas. Esto demuestra lo difícil de la posición y lo fuerte es que es la jugada dama de 6 juntamente. Por eso, a dama de 6, las negras no pueden hacer dama de 8 y tratar de reagruparse, y se ven obligadas a entrar en dama por c3, ganando más material, pero perdiendo más tiempo, con lo cual vamos a ver ahora cómo las blancas terminan explotando ese déficit y cómo terminan rematando la partida. ¿Cuál es la jugada a seguir de las blancas? No vamos a perder el tiempo defendiendo el alfil de f4 y realizan la excelente jugada torre de 1. Como la torre ya no jugaba en la columna, porque en parte fue bloqueada, entra a jugar por la columna D, con lo cual hacemos una defensa indirecta del alfil de f4, porque si las negras comieran, nos jugarían dama de 8 con jaque mate, con lo cual el alfil está siendo defendido y a su vez no perdimos tiempo sacándolo, sino que mejoramos una pieza que era la torre de 1 llevando a la de 1. Las negras juegan caballo de 7 porque dicen, bueno, con mi caballo en d7 defiendo el punto e5, bloqueo a la dama con su idea de jugar dama de 8, y si puedo juego caballo e7 o caballo f6 de alguna manera para tratar de enrocarme o sacar mis piezas y tratar de hacer algo con tal de poder desarrollarme y poder mejorar mi posición. Pero la posición es muy mala ya. Es tan mala que las blancas encuentran la combinación brillante para rematar la posición en base a una pieza que fue desarrollada de forma muy agresiva. Y nos referimos al alfil de c4. ¿Cómo continúan las blancas? Muy bien. Continúan alfil por f7, empezando a desarmar esa parte donde el rey se encuentra resguardado y entregando más piezas para empezar a dejar una situación más comprometida. De hecho, la única jugada que hay que hacer en este momento prácticamente es rey por f7 y luego de caballo g5, que es un complemento de ese sacrificio. Las negras están de abandono porque tienen que jugar rey e8 y luego de la fuerte jugada dama e6 tenemos que abandonar porque seguiría la siguiente variante. Si rey f8, dama f7 mate, y si rey d8, seguiría caballo f7 jaque, y a rey c7, dama d6 con jaque mate. Una partida muy interesante, llevada con una precisión muy fuerte por parte de Tal, una partida que muestra el estilo de Tal y cómo a él le gustaba jugar, sumergiendo a sus rivales en ataques muy fuertes de refutar y mostrando cómo explotar una posición de un rey. Nos muestra a su vez cuál es la técnica para llevar adelante
una posición con todas las piezas desarrolladas y cómo llegar a buen puerto para poder ganar dicha partida. Esto medita un cálculo y una confianza y una visión táctica. No es fácil de hacer, pero estos jugadores tenían esa habilidad y Tal era uno de esos jugadores justamente con todas esas habilidades.